En el Antiguo Testamento hay un conjunto de libros que llamamos los libros de la sabiduría. Y en este libro también está el tema del libro de Tobías, lo que estamos escuchando esta noche. Cuando miramos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, descubrimos que no somos muy diferentes que la gente que vivió hace muchos años atrás o en el tiempo de Jesús. Y uno de los temas que sale en los libros de sabidurías es ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? ¿Por qué pasan cosas malas a las personas buenas? Seguramente muchos de ustedes tienen esta pregunta en su mente. ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué pasa a mi mamá, mi padre? ¿Por qué pasa a mi familia? ¿Por qué mi marido perdió el trabajo? ¿Cierto? ¿Por qué mi hijo está enfermo o anda por mal camino? ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Y todos somos gente buena, ¿no es así? ¿Sí? Nadie va a decir que es mala, ¿cierto? Todos somos gente buena, ¿cierto? Bueno, a unos guau por ahí, ¿cierto? Bien, ¿qué sucede ahora en el libro de Tobías? Los israelitas fueron exilados a Siria y concretamente Tobías y su padre y su madre viven en la gran ciudad de Nínive. Esta ciudad también encontramos en el libro de Job. Tobit, el padre, es un hombre bueno, hace muchas obras de caridad, ayudando también con sus limosnas a los pobres de su pueblo, de su raza. Pero una noche, cuando hacía mucho calor, se acuesta fuera cerca del muro y había justamente un nido de gorriones arriba y el excremento cae en sus ojos y se queda ciego, ¿cierto? Pasa 4 años de esta ceguera. Mientras tanto, pobre Ana, la señora, trata de mantener la familia. Pero como Tobit no ve, comienza a desconfiar en su mujer. ¿No es esto también que pasa muchas veces en los matrimonios? Yo recuerdo a mi abuela, que también quedó ciega durante 25 años de su vida. Y bueno, como no veía lo que pasaba, imaginaba cualquier cosa que hacía el abuelo, ¿cierto? El pobre abuelo era inocente, pero la abuela ya imaginaba un montón de cosas, ¿cierto? Y bueno, Ana hace deberes de mujeres, o sea, trabajos manuales, y bueno, con esto gana un poco de dinero para mantener la familia. Y un día uno de los clientes le regala, además de dinero, un cabrito. Entonces Ana contenta lleva el cabrito a la casa y el animal comienza a balar. Entonces Tobit, no sabiendo de dónde venía, creía que Ana había robado el animal, ¿cierto? Entonces le acusa y dice que no podemos quedar con cosas robadas. Entonces Ana, con toda su alma, bueno, no llega a maldecir a su marido, pero le dice algunas cosas, ¿cierto? Para hacer más amargo todavía la existencia de Tobit. Entonces, Tobit está como hundido en este dolor.
Al mismo tiempo, en otro país, hay una mujer que se llama Sara, que más tarde sería la nuera de Tobit. Y Sara tenía como una maldición, se casó 7 veces y en la noche de bodas cada uno de sus maridos murió, ¿cierto? Imagínense la pobre mujer, ¿cierto? No le fue mal ni 1 ni 2 veces, sino 7 veces. Entonces, bueno, la gente se burla de ella y Sara un día sube a la terraza de la casa con el pensamiento de quitarse la vida, ¿cierto? Cosa que puede suceder en una familia. Dios entonces recibe, aquí entra la persona, el arcángel Rafael, que quiere decir medicina de Dios. Y Rafael presenta la oración de Tobit y a la vez presenta la oración de Sara. Y Dios une entonces en el cielo 2 personas que no se conocían, ¿cierto? Tobit a la vez había prestado una suma de dinero a un pariente en un país lejano. Entonces manda a su hijo Tobías para buscar esta suma. Y ahí justamente vivía Sara, ¿cierto? Entonces, como Tobías no conocía el camino, Tobit le dice, bueno, a ver si encuentra a alguien que puede guiarte. Y Dios manda en forma humana a Rafael, el arcángel, como compañero de viaje. Entonces Rafael dice, sí, yo conozco muy bien el camino, ¿cierto? Y lo lleva. Y bueno, pasan los meses, todo le va bien para Tobías, se encuentra con Sara, se enamora de ella, se casa con ella y no muere en la noche de boda, ¿cierto? Y bueno, estamos en el texto de hoy, estamos volviendo a la parte final del libro. Tobías vuelve a su casa con el dinero de su padre, con su nueva esposa y el compañero de viaje, Rafael, que él no sabe que es un ángel, un arcángel, ¿cierto? Y bueno, entonces, lo que tenemos acá ahora, Rafael sana a Sara, la libera de este maldición que tenía, la sana de su tristeza, y cuando lleguen de vuelta a la casa le dice, bueno, tu papá también va a recobrar la vista. Y Tobías tenía un poco hígado de un pescado, dice, bueno, vas a disfrutar esto en los ojos de tu padre y va a recuperar la vista. Y así sucede. Entonces la parte que escuchamos hoy, Tobías comienza a alabar a Dios diciendo, bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre. Él me había herido, pero tuvo compasión de mí. No es que Dios lo hirió, sino permitió, bueno, que sucedió esto. Y bueno, miramos a nosotros mismos también aquí y ahora. Hay todo tipo de sufrimiento, dolor y enfermedad. Y necesitamos esta medicina de Dios que significa el nombre Rafael. En diferentes misas hay personas que dan testimonio también. Nosotros, Padre Juan y yo, escuchamos mucho más testimonios de lo que se cuentan aquí arriba, ¿cierto? Pero mucha bendición, mucha sanación, mucha fortaleza espiritual que la gente necesitaba. Mucha gente se acerca nuevamente a Dios por haber visto la misa en la televisión, por la radio, por internet, o alguien le comenta, mira, ahí en la Roque González los martes hay una misa de sanación. Mucha gente se acerca a Dios. Y bueno, por eso estamos aquí esta noche. Mi Señor, donde sé por fin